Ok, pues hermanito, que el Señor le esté bendiciendo en esta mañana. Vamos a ponernos en pie para empezar el servicio en oración. Y tienen los micrófonos por ahí, ¿verdad? ¿Están todos? Ok, pues vamos a pedirle a Millo si nos puede dirigir en oración para comenzar el servicio. Oremos, amado Padre Celestial, gracias por un día más de vida, gracias por darnos el permiso de estar en tu templo, Padre. Bendice a cada hermanito aquí congregado, bendice al que no ha llegado todavía, tráelo con bien, Padre. Permite que nos gocemos en el estudio y en la predicación, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Aquí queda un micrófono disponible. Si alguien más necesita o lo desea, se puede repartir. Si están bien, pues se guarda. ¿Tienen ahí? ¿Y allá atrás tienen? ¿Sí? Ok. Pues hermanito, vamos a estar estudiando en esta mañana. ¿Puede Dios entender realmente mi dolor y sufrimiento? Esa pregunta, el Señor, nuestro Dios, ¿podrá entender lo que nosotros estamos sufriendo y nuestros dramas, nuestro sufrimiento? Seguro que sí. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ustedes dicen que el Señor sí nos puede entender nuestro dolor, nuestro sufrimiento? Pablo, usa el micrófono, por favor. Sí, porque el Señor, si leemos ahí en 53, Él pasó por todas esas cosas. Él sufrió por nuestros pecados, fue crucificado y se levantó de la tumba al tercer día. Amén. Él conoce más porque Él pasó en carne propia, pasó por el encarnecimiento que le dieron allí a Él. Amén. Fue azotado y todo. Amén. ¿Alguien más? Nilda. Porque no precisamente por eso mismo, porque Él fue el que nos creó y Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, o sea, pero que Él fue el que nos creó cada célula de nuestro cuerpo que nos puede conocer. Ni nosotros mismos nos conocemos como nos conoce Él. Amén. Amén. Marquito. Porque Dios, siendo espíritu, se hizo carne, y al hacerse carne pues puede entender lo que nosotros en carne pasamos. Amén. Exactamente. El Señor mismo, nuestro Dios, se hizo hombre, se humanó, vino a este mundo para cumplir un propósito. Si, hermanos, si han estado viniendo en los servicios de los martes, desde que empezamos con los profetas menores, se estaba hablando, claro, profecías del pueblo de Israel, pero se estaba hablando también una parte importante, que se había profetizado que iba a venir un Mesías, que iba a venir un rey a salvar al pueblo de Israel, y que iba a pasar por todos los sufrimientos que se estaban relatando en la palabra. Desde el Antiguo Testamento se estaba relatando eso, y el Señor cumplió con esa profecía, de que Él vino a este mundo, se hizo hombre, tuvo un cuerpo humano como el de nosotros, de carne y hueso, que pasaba hambre, tenía dolor, pasaba dolores, pasaba de todo lo que nosotros pasamos, pero con una pequeña excepción. Él nunca cometió pecado, desde su nacimiento. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque nosotros, desde que nosotros somos engendrados, ya el pecado está en nosotros, está en nuestra carne. El Señor fue totalmente diferente. El Señor fue engendrado a través del Espíritu Santo mismo, o sea que no hubo ninguna intervención humana para Él obtener ese cuerpo, sino que fue creado por Dios mismo de la nada y puesto en el vientre de María para que ella pudiera dar la luz. Él comenzó con un cuerpo libre de pecado y era para cumplir un propósito. ¿Cuál era el propósito, hermano? Si ustedes se acuerdan, en el Antiguo Testamento, cuando se sacrificaban los animales que fueran limpios, sin ningún defecto, ¿para qué era?
para la expiación, para la limpieza de los pecados de esas personas o de esa familia por un tiempo específico que se hacía. Luego que pasaba ese tiempo, tenían que volver otra vez a hacer sacrificios para limpiar otra vez sus pecados. Pues hermano, el Señor mismo fue ese cordero, ese animal que utilizaron para sacrificar, para derramar la sangre y limpiar entonces a toda la humanidad de sus pecados. Él cargó nuestros pecados, siendo a Él justo, siendo Él limpio. Él cargó por todos nuestros pecados para entonces cumplir con esa promesa, con esa profecía que se había estipulado desde el Antiguo Testamento. Y hermanos, por eso mismo, por ese gran sacrificio que el Señor hizo, Él entiende y Él conoce todos nuestros dolores, todos nuestros sufrimientos, todos nuestros afanes, todas las cosas que nosotros pensamos que nos sucedan en nuestra vida, el Señor las conoce. ¿Por qué? Porque Él pasó por eso también. Hermano, la idea central es que nuestro Señor voluntariamente experimentó el dolor y sufrimiento de nosotros. ¿Por qué digo voluntariamente? Porque Él no fue obligado. Él en ningún momento fue obligado. El Padre le había dicho, tú vas a cumplir este propósito. ¿Y cuál era el propósito del Señor cuando vino a esta tierra? Morir por nosotros, por los pecadores, dar su vida para que nosotros pudiéramos tener vida juntamente con Él. Pero Él, en ningún momento Él fue obligado. Él lo hizo voluntariamente porque esa era la voluntad del Padre, esa era la voluntad de Dios con Él. Él mismo siendo Dios. O sea que Él voluntariamente se sacrificó por nosotros. ¿Por qué? Porque era la única forma que nosotros, como su creación, pudiera tener una redención por los pecados que nosotros cometemos. Y hermano, uno de los pasajes más importantes que nosotros están en las Escrituras es este de Isaías 53, que explica y da un poco pues da un poco de preámbulo de lo que iba a suceder con el Señor. Recuerden, este pasaje se había escrito en el Antiguo Testamento muchos años antes de que el Señor viniera a cumplir con ese propósito, con esa profecía que se había estipulado, que iba a venir un Mesías para salvar a su pueblo. Este capítulo, hermano, fue escrito muchos años antes de que el Señor viniera a este mundo a cumplir con ese propósito. E incluso desde ese tiempo el Señor ya le estaba diciendo a su pueblo que iba a venir un Mesías para salvarlo, para dar remisión de pecados a su pueblo. Iba a venir el Hijo de Dios para poder entonces redimir a su pueblo de sus pecados. Y Él vino voluntariamente. Él no vino obligado. Él vino voluntariamente. ¿Por qué Él vino voluntariamente? Porque nos amaba. Por su infinito amor hacia nosotros, su creación. Y hermanos, vamos a ver en este pasaje de que no solamente nosotros tenemos un Dios que es todopoderoso, que es el que tiene toda autoridad, sino es un Dios también que comprende lo que pasa con su creación. Me explico. Es un Dios que entiende, conoce y sabe a la perfección todas las cosas que nosotros pasamos individualmente. Nuestros dolores, que a veces nos duele hasta el pelo. Él sabe por lo que estamos pasando. Él nos creó, Él conoce qué es lo que está pasando por nosotros. Cuando pasamos ansiedad, cuando pasamos por situaciones difíciles en la vida, cuando se presenta algún tipo de enfermedad que nosotros no tenemos control sobre ella. Y por si acaso,
ni hasta el catarro tenemos control sobre ellos. El catarro lo hacen ver como, pues, es una bobería, toma 2 o 3 Advil con el flu y ya está. Nosotros no tenemos control sobre nada de nuestro cuerpo, pero el Señor conoce todo lo que nosotros pasamos. Situaciones físicas, emocionales, espirituales, todas las cosas que ustedes pueden pensar que le hayan pasado en su vida, el Señor conoce cada uno de esos detalles y los conoce a la perfección. Y eso, hermano, nos da un aliento, nos da una esperanza de que al nosotros saber que el Señor conoce por lo que nosotros pasamos, Él entiende por qué entonces nosotros, Él entiende nuestro sufrimiento. Y al entender nuestro sufrimiento, Él nos va a consolar. Pero Él nos va a consolar siempre y cuando nosotros, ¿qué? Hagamos ¿qué? Su voluntad. Y estemos ¿qué? Buscándolo a Él todo el tiempo. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve nosotros saber de que el Señor sabe que yo, dando un ejemplo hipotético, perdí el trabajo porque la compañía, por si acaso es un ejemplo hipotético, no es que está pasando. Perdí el trabajo porque la compañía está pasando unas situaciones difíciles y decidieron, pues, vamos a reducir el personal y vamos a empezar desde que los primeros que se contrataron. Y vamos a ir cortando. Pasa en compañías, hermano. Eso pasa. Ahora, ¿de qué me va a servir a mí? De que, sí, yo sé que el Señor conoce mi sufrimiento porque sabe de que, pues, soy padre de familia y si yo no trabajo, no hay un cheque que llegue a la casa para sufragar los gastos de la casa, la comida, el agua, la luz, las cosas necesarias. Y de nada me sirve a mí entonces de que yo sé que el Señor conoce mi sufrimiento, pero pues me quedo ahí, que el Señor bregue. De nada me sirve. Yo tengo que buscar al Señor. Yo tengo que ir donde Él y pedirle, Señor, ayúdame. Pero la parte más importante es que, indiscutiblemente, pase lo que pase, yo esté en comunión con el Señor. De que mi relación con el Señor no sea afectada por las situaciones que estén pasando en mi vida. Ahí entonces es cuando nosotros nos vamos a dar cuenta que el Señor nos va a consolar y nos va a ayudar. Siempre y cuando nosotros estemos en comunión con Él y buscando hacer su voluntad. Porque, hermano, puede serle que eso sea una prueba para ver cómo estaba mi fe con Él. Dando un ejemplo totalmente hipotético, pero sé que en algún momento de nuestra vida nos ha pasado así, de que viene una prueba difícil y nosotros como que titubeamos. Como que, Señor, yo creo, pero como que no tanto. O si, hermano, no sé si le ha pasado de que a veces, en el caso mío, a veces es al revés. Que me he encontrado que en situaciones difíciles sí estoy creyendo de que el Señor está ahí, me está ayudando y estoy buscando de Él, pero en situaciones más pequeñas, humanamente hablando, diciendo de que pues, qué sé yo, tengo unas tareas nuevas en el trabajo y no tengo idea cómo hacerlas. Y ahí mi fe como que patina. Y yo me he encontrado diciéndole, pero Señor, ¿cómo es que en ciertas ocasiones yo creo en ti, en momentos grandes, y para estas nimiedades me estoy encontrando que estoy fallando en mi fe? Ayúdame aquí en esto. Y esto es un ejemplo, hermano, que me pasó la semana pasada. Que me encontré haciendo eso y le pedí perdón al Señor y le pedí dirección. Pero yo sé que en algún momento en nuestra vida nos ha pasado algo, a cada uno de nosotros, algo similar. Pues, hermano, la parte importante es que nosotros sepamos de que si el Señor nos conoce lo que estamos sufriendo, lo que estamos pasando, pero de que nosotros nos tenemos que mantener firmes en su palabra, firmes en el Señor, para entonces así nosotros vamos a ver las grandes maravillas que el Señor va a hacer. Ahora, hermanito, vamos a pasar a Isaías 53, versículos 2 al
4. ¿Algún hermanito valiente? Lorimar. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Amén. Aquí Isaías está hablando y está diciendo, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Aquí se está refiriendo, hermano, la raíz siendo el Señor, Dios, y la tierra seca, Israel, el pueblo que él vino a salvar. Si ustedes recuerdan, el Señor vino. Vamos a buscarla un momentito en Juan 1:11. Juan 1:11 dice, a los suyos vino, ¿y qué? Y a los suyos no los recibieron. Hermano, él era eso, esa raíz en tierra seca. Él vino a salvar a su pueblo, a salvar al pueblo de Israel. Pero el mismo pueblo de que él había escogido para ser glorificado, para mostrar sus grandes bendiciones a todas las naciones, fue ese mismo pueblo que le dio la espalda a nuestro Señor. Fue ese mismo pueblo que el domingo de Ramos, que él estaba entrando por la puerta principal, la entrada triunfal que él estaba teniendo, que se había profetizado en Nahum también, ese mismo pueblo que lo estaba alabando ese día, 4 días después, ya el jueves, le estaba diciendo ¿qué? Crucifíquenle al mismo Dios que habían estado adorando hace 4 días atrás. Y dice, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Ahí estaba hablando, hermano, de lo que estaba sucediendo con él, de que su pueblo lo estaba viendo y lo estaba repugnando al Señor. Si ustedes van a través de los evangelios, en los primeros libros del Nuevo Testamento, ustedes van a ver eso, hermano, de que cuando el Señor ya fue cargando su cruz, ¿qué hacía la multitud cuando él caminaba? Lo escupían, le decían cosas, le daban, e incluso le arrancaban la barba, hermano. No sé si en algún momento le ha pasado, si por lo menos a los hombres, si se están afeitando aquí la barba, y especialmente si tienen la maquinita, el trimmer como uno dice, y está la batería está medio agotada, que entonces en vez de cortar bien se queda encajado y te jala un par de pelitos y duele. O si se han jalado un pelito de la nariz, ¿cómo duele? Uno solo. Imagínense, hermano, cuando le están arrancando la barba de raíz. O sea, no eran cantitos chiquitos, hermano, es que cogían, apretaban y alaban. Y ahí salía la piel, salía cantos de piel también. Hermano, el Señor fue abatido por su propio pueblo. E incluso ya cuando Él llegó a la cruz, cuando Él llegó a la parte cuando entonces lo iban a montar a Él en la cruz, su cara, ¿cómo se relata? Que estaba desfigurada por todos los azotes que había cogido. No sé si han visto, para que tengan una idea, han visto cuando mencionan que va a haber una pelea esa de boxeo, bien grande esas allá en Nevada, en Las Vegas, y después ven en el periódico, en las noticias, esto era la cartelera, cómo se veían los dos contendientes antes de la pelea, y ahora mira cómo están, una cara hinchada, los ojos así como chinos, así que no se le veía casi nada, la cara casi redonda de todos los cantazos y moretones que había recibido. Pues hermano, así que se encontraba el Señor, y no era que estaba boxeando, era que Él estaba caminando para cumplirle un propósito, y su mismo pueblo lo azotaba,
no le había encontrado ningún atractivo a él, sino que lo habían azotado como un vil criminal, como si hubiera sido lo peor que hubiera pasado en este mundo. Dice, despreciado y deshecho entre los hombres, varón, de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Es eso mismo, hermano. Estaba el Señor, cuando pasó por ese camino, su pueblo, nosotros, el ser humano, despreció a nuestro único Creador, a nuestro único Dios, lo despreció con un odio, hermano, pero una cosa tremenda que no se había visto jamás y no se había experimentado jamás en la historia de la humanidad. Un odio, pero tremendo, hermano, hacia nuestro Dios, hacia nuestro Creador. Ahora, le estoy diciendo esto, todo lo que Él pasó. Ahora, ¿ustedes creen que Él va a entender cuando entonces a nosotros nos duele, qué sé yo, la rodilla? Nos duele la rodilla, nos duele el hombro porque nos caímos, o que nos trancamos de la espalda y el Señor entiende eso. ¿Ustedes creen que entonces todo lo que Él pasó, Él no va a entender por las situaciones y las situaciones difíciles y los dolores que nosotros estamos pasando? Él va a entender, Él los va a entender claramente. ¿Por qué? Porque Él pasó por eso. Él pasó por eso. ¿Ustedes creen que Él va a entender el peso del pecado en nuestra vida, de que cometimos un pecado y nos dimos cuenta de que hicimos algo mal? ¿Ustedes creen que Él va a entender eso? Claro, Él al final, momentos antes de morir, ¿qué fue lo que Él le dijo al Padre? ¿Qué le dijo? No, antes. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Él dijo eso? Porque Él estaba ya cargando con todos los pecados de toda la humanidad. No solamente de los que estaban alrededor, sino que era de toda la humanidad. Pasado, presente y futuro. Él cargó por todos los pecados. Y ahora, esa parte que dice, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? ¿Me has abandonado? Es porque ya entonces, como Él cargó con todos los pecados, la comunión que Él tenía con Dios mismo se fue. Porque el Señor no puede tener comunión con un pecador. Ahora, hermanos, ustedes, les digo, cuando nosotros cometemos un pecado, nosotros nos encontramos en esa situación de que, Señor, ¿estás ahí? Yo como que no te escucho. Y cuando nos vamos a examinando, es que yo cometí una falta. No sé si le ha pasado, hermano, de que en el momento que uno peca, ahí uno se da cuenta que, espérate, hice algo mal. Pues, hermano, el Señor le experimentó eso. El Señor le experimentó toda clase de dolama, de situación que nosotros podamos pensar. Él la experimentó. Y Él conoce cómo entonces nosotros actuaríamos en una situación así. Y la parte importante ahora es, nosotros estamos en comunión con el Señor para entonces poderle pedir ayuda cuando nos encontremos en situaciones difíciles, cuando nos encontremos en pecado, cuando nos encontremos faltos de fe. Claro, hermanos, el Señor pasó por todas estas cosas y Él conoce por todo lo que nosotros pasamos y Él sabe cómo consolarnos. Pero la parte importante, hermano, como lo estaba diciendo al principio del estudio, es que nosotros nos tenemos que mantener firmes en el Señor. ¿Por qué? Él se mantuvo firme, pasando por todas estas situaciones. Él como quiera se mantuvo firme en el Señor. Él siendo Dios mismo, Él pudo haber dicho ya cuando estaba en la cruz, Él pudo haber dicho, ven, se acabó esto y
se morían todas esas personas que estaban ahí y él se bajaba de lo más feliz sin ningún problema. Pero no, él se mantuvo en la cruz confiando en Dios Padre para cumplir ¿qué? Su voluntad. Eso es un ejemplo entonces para nosotros a seguir. ¿Por qué? Cuando entonces nosotros nos encontremos en situaciones difíciles que no son de nuestro agrado, nosotros nos debemos de mantener firmes en el Señor y Él nos va a ayudar. Y dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El Señor pasó por todas estas situaciones, no porque Él se las merecía, sino que Él las pasó para que entonces nosotros pudiéramos tener a quien pedir ayuda, que nosotros pudiéramos saber de que Él entiende nuestras situaciones, nuestros dolores. Porque Él lo hizo, hermano, por amor hacia nosotros, por su infinito amor hacia nosotros, su creación. ¿Iba a decir algo, Rosana? No, ok. Ahora, hermanito, vamos a pasar a Isaías 53, versículos 5 al 9. ¿Alguien que lo quiera leer? Nilda, están acá. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la cortará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Amén. Amén. Y ahora, hermanos, vamos aquí en Juan capítulo 10, versículo 11, dice, yo soy el buen pastor su vida da, ¿por qué? Por las ovejas. El Señor es ese buen pastor, que ese pastor está cuidando ese redil de ovejas, y si Él tiene que dar su vida por una de esas ovejitas que se perdió, que va a ser atacada por algún oso, algún león, algún animal salvaje, Él da sin titubear su vida para que esa oveja pueda ser salvada. Ese buen pastor es nuestro Señor, y Él dio su vida por las ovejas, no por una, no por dos, no por mí, no por mi esposa, sino por todas. Y cuando digo todas, es la humanidad completa. Y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como les había dicho, hermano, todos nosotros somos ovejas que nos apartamos del camino. ¿Cuál es el camino? No, nosotros nos apartamos del camino del Señor. ¿Por qué nos apartamos? Por nuestro pecado. Nuestro pecado no nos permite estar en el camino que el Señor trazó para nosotros desde un principio. El pecado, desde que el hombre cometió pecado, desde que Adán y Eva cometieron pecado, ellos se desviaron por el camino que el Señor les había trazado y fueron por su propio camino, por ese pecado que cometieron. Todos nosotros nos encontramos en esa misma situación. Bueno, aquí me estoy refiriendo si todos nosotros somos cristianos. Si todos nosotros somos cristianos en esta congregación, hermanos, en algún punto de nuestra vida, nosotros estábamos yendo, pensando que íbamos recto, y estábamos yendo hacia la izquierda o hacia la derecha.
¿Por qué? Porque estábamos siguiendo nuestro propio camino por causa del pecado. Ahora, cuando nosotros entendimos que estábamos fuera de órbita, el Señor entonces nos dice, mira, este es el camino que yo tengo para ti, mira, esto sí es recto, esto sí va en una sola dirección. Y ahí nosotros entonces nos volvimos a ajustar y caímos en el camino del Señor que Él tenía trazado para nosotros. Como el ejemplo que le estaba diciendo ahorita, por la mañana, imagínense, hermanos, que nuestra vida, cuando estábamos en el mundo, cuando no conocíamos del Señor, que estaba siendo dirigida por el pecado. El GPS, pusiste unas direcciones y el GPS te va a llegar de punto A a punto B. Pero el GPS en esa trayectoria, él va a calcular y te va a decir por qué lado te vas a tirar, cuál es la ruta más efectiva, entre comillas, porque pues no todo el tiempo te da la más efectiva. Quizás matemáticamente calcula, divide la distancia entre la velocidad y te saca el tiempo. Y pues mira, sí, esta ruta te va a coger menos tiempo, pues vamos a llevarte por esta ruta. Así era nuestra vida en el pecado. Iba de lado a lado. Pero cuando entonces el Señor nos habla y nos muestra lo que Él hizo por nosotros, Él ajusta ese GPS, Él lo quita y Él pone el de Él. El camino mío es recto totalmente. No vas a ver ni vete para la izquierda ni vete para la derecha. Claro, si me están viendo es AGB. Ni vete para la derecha ni para la izquierda. Va a ir recto. Ese es el camino que el Señor trazó para nosotros desde un principio. Pero por nuestro pecado, nosotros entonces nos desviamos de ese camino como las ovejas descarriadas. Pero Él ¿qué? Él cargó por el pecado de nosotros. Él cargó por esa desobediencia de nosotros para que entonces nosotros pudiéramos tener un camino recto al cual nosotros podamos decir, pues voy a caer en ese camino recto. Voy a decidirle de que el camino que yo estaba, me di cuenta que yo iba a la perdición. El camino que el Señor me trazó es un camino recto que me lleva ¿a dónde? A la vida eterna. ¿A qué? Al Padre Celestial. El camino que el Señor nos traza nos lleva desde donde estamos hasta donde está Dios, hasta donde se encuentra el Señor. Y ese es el camino que Él trazó para nosotros, ese es el camino que Él quiere que nosotros andemos. Nosotros nos descarriamos, no vamos a llegar a Dios, vamos a llegar a 20,000 lugares menos a lo que el Señor espera de nosotros. Roxana. Lo que iba a decir es que yo tengo un DVD que me gusta ver mucho porque se trata de unos hacendados que tienen un grupo de ovejas bien grande. Y esas ovejas ellos tienen que guiarlas para todas partes y si no las guían se desparraman por diferentes lugares, los lobos vienen y se las comen, tienen que cortarle el pelo, tienen que alimentarlas. Y me encanta verlo porque entiendo mejor cómo somos los seres humanos, cómo el Señor nos ve, que somos igualitos que ellos, de tercos, de necios. Entonces el Señor nos guía, así igual que ellas son guiadas. Amén. Y ahora que Rosana dijo, habló de eso, me acuerdo de la película que estábamos viendo hace poquito, Pets 2. Hermano, todas las analogías que voy a decir de películas son de muñequitos, pues porque pues los nenes míos, pues eso es lo que ven. Pero habían, pues eso era dos perros de la ciudad, creo que en New York, pues se va, la muchacha que los tenía, pues se casó, tuvo un hijo, y van a conocer a los abuelos del nena, los papás los suegros de ella, que viven, parece que en el campo. Y pues ellos tenían una granja bastante grande, con animalitos, vacas, ovejas, cerditos, y un pavo, que se creía como un dinosaurio. Pero anyway, habían ovejas, él tenía ovejas y las ovejas eran exactamente lo que estaba diciendo Roxana, animalitos que si tú los dejabas solos por un segundo, ellos podían estar todos aquí, hay una cerca ahí al lado y más al lado, y después de esa cerca está el precipicio. Tú los dejabas ahí y acá estaba entonces el charquito para que ellos pudieran tomar agua. ¿Qué iban? Si los dejas solos, ¿para dónde van? Para el risco.
Y efectivamente una ovejita se fue por un risco y se enredó en un árbol y estaba desesperada. Pues nosotros somos así, hermanos. Somos ovejas que realmente si el Señor nos deja sueltos, nosotros somos necios. O sea, nosotros no podemos hacer nada. Si ustedes ven las ovejas y dicen, válgame, pero qué bruta. Qué bruta. O sea, tiene el agua aquí y está el risco acá. Vas directamente para el risco, para matarte. Y ella feliz, mirando para el cielo. Pues hermano, también Benjamín. Pero hermanito, nosotros somos así. Somos exactamente lo mismo. O sea, si nosotros no estamos con el Señor, nos estamos andando neciamente en este mundo. Perdidos hasta más no poder. Pero el Señor nos mostró su amor para que entonces nosotros pudiéramos entonces tener vida nueva. Y Él acarrió con nuestros pecados. Y dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. El Señor fue enjuiciado injustamente y Él se quedó callado. ¿Por qué? Porque Él ya conocía lo que estaba sucediendo, ya Él sabía lo que estaba en el corazón de las personas. Y nada de lo que Él iba a decir iba a cambiar su parecer, iba a cambiar lo que ellos ya habían planificado para hacer, sino que Él se quedó callado. Él mostró humildad, Él mostró confianza en lo que el Señor, en lo que Dios su Padre le había mandado hacer. Y dice, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la cortará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aquí está Isaías hablando, profetizando exactamente lo que el Señor iba a hacer bastantes años en el futuro, a dar su vida por su pueblo. Y así mismo el Señor hizo, Él cumplió con lo que estaba escrito ya, con lo que se había ya profetizado. Y dice, y se dispuso con los impíos su sepultura. Lo querían, hermanos, cuando ya el Señor murió, ¿qué es lo que querían hacer? Los romanos, cuando ya el Señor había muerto, que todavía estaba en la cruz, ¿qué ellos lo que querían hacer? Sepultarlo lo más rápido posible. Sepultarlo lo más rápido posible porque ya se estaba acercando. ¿El qué? El día de reposo. Que no se podía hacer nada. Pues ellos estaban tratando de acelerar todo, para entonces sepultarlo juntamente con los impíos. ¿Pero qué pasó? Mas con los ricos fue su muerte. José de Arimatea fue que dijo, no, bájenlo, pero yo me voy a encargar de sepultar a ese hombre. Y él le dio una sepultura de rico. ¿Por qué? La tumba que José de Arimatea había adquirido no era una tumba de cualquier persona. Se podía adquirir con mucho dinero. Y él envolvió entonces al Señor en tela y le derramó 100 libras de mirra, de perfume, al cuerpo del Señor. Eso no fue una sepultura de impío, eso no fue una sepultura de cualquier persona. Eso fue una sepultura de una persona rica. Y se cumplió lo que estaba diciendo aquí, que más con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engañado, y no hubo engaño en su boca. Sí, Lucy. ¿Está prendido? La pantallita tiene que estar verde. Ajá.
Que como dato interesante, ese capítulo en particular sirve de testimonio a los judíos. Muchos de ellos se convierten con eso, porque lo tienen en su Biblia, pero es como prohibido. No se le enseña mucho. Y he visto muchos testimonios de judíos convertidos que con esa profecía se han convertido. 700 años antes de Cristo creo que fue eso. O sea que realmente es una de las profecías que a mí más me impresiona, porque dan el clavo exactamente lo que ocurrió. Amén, exactamente. Y hermano, en el Antiguo Testamento, si uno va estudiando con detalle, uno va a ver que no solamente se menciona en Isaías, se menciona varias veces lo que el Señor iba a hacer por su pueblo. Esta profecía, hermano, se menciona varias veces a lo largo del Antiguo Testamento. Claro, no con este tipo de detalles, pero sí se menciona que iba a venir un Mesías, que iba a venir el Rey, iba a dar su vida por su pueblo. Esta profecía, hermano, fue cumplida ya alrededor de hace 2000 años, redondeando al número más grande, alrededor de 2000 años atrás, esa profecía se cumplió. Pero ahora, hermano, todavía queda otra profecía más. ¿Y cuál es? El regreso del Señor, su segunda venida, que esa es la que entonces nosotros estamos esperando. Ya esta profecía se cumplió y había muchas personas añorando y esperando por esa profecía que se cumpliera. Y había muchas personas que decían: Señor, permíteme yo poder ver el comienzo de esta profecía, de yo poder ver a tu hijo nacer. Y después de ahí, pues ya yo estoy tranquilo, llévame cuando tú quieras. Pero permíteme, dame por lo menos los años de vida para poder ver eso. Muchos de ellos, muchas de personas en el Antiguo Testamento esperaban con deseo poder ver esa profecía cumplirse. Pocos la pudieron ver, porque claro, Isaías lo más seguro quería ver esta profecía hacerse cumplida, pero le faltaban alrededor de 700 años para que se pudiera cumplir. Pero habían personas que cuando nació el Jesús, eso era lo último que ellos querían ver, para después decir: mira, Señor, ya estoy en paz, llévame, ya yo estoy tranquilo, vi la profecía cumplirse. Pues hermano, como el Señor dio su vida por nosotros, Él experimentó todas estas dolamas, todas estas situaciones difíciles, hermano. Él nos entiende a totalidad. Él entiende todo lo que nosotros pasamos. Y Él sabe cómo consolarnos. Ahora, como les dije, la parte más importante de todo esto no es saber que el Señor lo hace, sí. El Señor lo va a hacer, el Señor te va a consolar de acuerdo a las situaciones que estemos pasando el día a día. Pero nosotros estamos buscando de Él, estamos buscando esa consolación de Él. No va a llegar mágicamente. Nosotros tenemos que buscar del Señor para que entonces el Señor muestre y se manifieste en nuestra vida. Ahora, hermanito, vamos a pasar a la última porción. Isaías 53, versículo 10 al 12. ¿Alguien que lo quiera leer? Angie. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Hermano, aquí es el Señor indicando de que Él le dio entonces a
nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre le dio toda potestad, todo derecho, toda autoridad a nuestro Señor Jesucristo por Él cumplir con su propósito, por Él cumplir con lo que se había estipulado desde el principio. Dios mismo le dio a nuestro Señor Jesucristo toda autoridad. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. El Señor puso a nuestro Señor, Dios puso a nuestro Señor Jesucristo para que Él pasara por todas las cosas que nosotros, su creación, pasa el día a día. El Señor pasó hambre, pasó enfermedades, Él pasó dolor de cabeza, indigestión, de esas carreritas al baño. Él pasó humillaciones, Él pasó vergüenza, Él pasó de todo lo que nosotros pasamos. Piense cualquier bobería que usted diga, pues el Señor quizás nos habrá pasado algo así. Un uñero, un dolor de uña. Quizás eso es una bobería con otras cosas. Pero el Señor pasó por todo lo que nosotros pasamos y aún más. Y Él cumplió con su propósito. Y dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí, hermano, el Señor le está mostrando y le está diciendo a Isaías de que ya cuando el Señor dio su vida por los pecados de cada uno de nosotros, Él dio su vida, ahí el Señor le dio potestad en todo. Dice, vivirá por largos días. El Señor resucitó y vive. Y dice, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahí él cumplió con la voluntad del Señor y dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hermano, el Señor pasó por una aflicción. ¿Cuál fue? La muerte. La muerte más vil y desagradable que cualquier ser humano puede haber pasado. Pero él la pasó con un propósito, para darnos vida juntamente con Él, para limpiarnos de nuestros pecados. Y Él dice que Él verá el fruto de su aflicción. Hermanos, el Señor se goza cada vez que una persona se convierte a Él. Cada persona, cada alma que se convierte al Señor, que lo confiesa y le cree de todo corazón, Él se goza, porque es una alma más que aceptó el regalo que Él dio por nosotros. Una alma más que va a poder gozarse de las bendiciones que Él tiene y que Él tenía para cada uno de nosotros desde el principio de la eternidad. Y dice, eso es, hermano, es el fruto de la aflicción que pasó nuestro Señor. Dice, y quedará satisfecho. ¿Por qué? Porque Él sabe que los que sí han dicho de que yo creo en el Señor, yo lo confieso a toda boca que Él es mi único Dios y Salvador y Él murió por mis pecados en la cruz, lo cual yo no lo merecía, pero por su amor Él lo hizo. Yo ahora soy su hijo. Él se goza y Él está satisfecho de que uno más de su creación reconoció la gran obra que Él hizo para este mundo, para cada uno de nosotros. Y dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Hermano, aquí el Señor le está diciendo, Dios Padre le dio ahí al Señor Jesucristo toda potestad, todo derecho, toda autoridad, porque Él cumplió su propósito. Y Él es, si ustedes recuerdan en el estudio de Nahum y en Apocalipsis, ¿quién es el que va a desatar los sellos de la ira? ¿Quién es el que va a desatar los sellos
El Señor Jesucristo. ¿Y quién es el que va a derramar las copas de la ira de Dios? El ángel del Señor. Pero entonces, ¿quién es el que tiene toda potestad para cumplir con todas esas cosas? El Señor Jesucristo. ¿Y quién es el que va a venir otra vez? El Señor Jesucristo. O sea, a el Señor le dio parte con los grandes y con los fuertes repartirá sus despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Aquí, hermanos, el Señor aún en sus últimos momentos, aún en sus últimos minutos de vida, Él oró ¿por quién? Por todos nosotros y por quien los estaban matando a Él. Él oró y Él le dijo: Señor Padre, perdónalos porque Él no saben lo que están haciendo. Como el ejemplo de las ovejas. Tienen la comida y tienen el risco. Tienen hambre y ¿para dónde van? Para el risco. No saben lo que hacen. Así Él oró por cada uno de nosotros y por los que lo estaban mutilando a Él, para que el Señor los perdonara y que ellos pudieran reconocer lo que estaban haciendo. Ahora, hermanos, como les dije, viendo todas estas cosas, ustedes pensarán: válgame, pues el Señor pasó por mucho más de lo que yo voy a pasar en mi vida. El Señor pasó por más de lo que yo soportaría en esta vida. Ahora, Él pasó más por lo que yo he podido soportar. Entonces, mi confianza, ¿cómo debe estar? Siempre pegada hacia Él. ¿Por qué? Porque si Él pasó por más de las cosas que yo voy a poder pasar en esta vida, yo entonces debo entender de que Él me va a ayudar a sobrellevar estas nimiedades comparadas con las que Él pasó. Marquito. Sí, que en Isaías del 4 hacia adelante, donde dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esos versos yo escucho a personas decir que Jesucristo padeció enfermedades. Él fue el autor de la sanidad. Él no padeció ni un catarro, la Biblia no lo registra, ni sida, ni sífilis, ni nada. Él fue el autor de la sanidad. Y mucha gente a veces pues malinterpretan el concepto. Eso Él lo llevó por nosotros, no fue que Él estuvo enfermo en ningún momento. Él pues se entregó por nosotros. ¿Y qué es lo que causa ciertamente las enfermedades, los dolores y el sufrimiento? El pecado. Y Él se hizo pecado por nosotros. Es muy diferente a uno entonces decir que Él tuvo tantas enfermedades. Él nunca fue enfermo, Él nunca se enfermó. Pero pues mucha gente malinterpreta eso. Abuela, ¿iba a decir algo? Ok. Este último versículo, el 11, vemos una creencia bien errónea que hay de muchas personas que a veces hablamos con ellas y nos damos cuenta que están en un gran error, y es con relación a que al final, como Dios es un Dios tan amoroso, tan bueno, tan misericordioso, pues al final todo el mundo le va a abrir las puertas al cielo a todo el mundo, porque por sus obras han sido, ¿verdad?, personas buenas, y Él le va a coger pena. Pero aquí vemos en este versículo y sabemos que Él murió por el pecado de todo el mundo. Pero dice aquí que justificará a mi siervo justo a muchos, no a todos, a muchos, a los que han creído en Él y se han arrepentido de su vida pecaminosa. Este es un versículo que puede aclarar eso. Amén. Sí, Exactamente. no justificado a todos, justificado a muchos. Exactamente, hermano. Una persona que dice: no, pues todo el mundo al final va a ir para el cielo porque pues si se portan bien. Pues entonces pregúntense, háganse una pregunta. ¿Y Hitler?
¿Lo van a ver entonces en el cielo? Si él no creyó antes de morirse, que no se sabe si él se suicidó o lo mataron o qué pasó, se suicidó, dice el pastor, con veneno. Pues mira ahí, una persona que diga, no, todo el mundo va para el cielo al final porque en algún momento se portaron bien y creyeron en el Señor o saben del Señor. Hitler, háganle la pregunta, entonces, ¿tú piensas ver a Hitler ahí cuando entres en el cielo? La primera persona que tú vas a ver a Hitler ahí. Si ves a Hitler, créeme que no estás en el cielo. Si lo ves, ya tú sabes que no vas a estar en el cielo. Ahí sí es verdad que se van a dar cuenta, válgame, de dónde yo. Si está este varón aquí, yo estoy con él, esto no va a estar muy bueno, que digamos. Lo que me espera es cañiñe mono. Pues hermano, así es, o sea, el Señor dio su vida por nosotros. Ahora está en cada uno de nosotros si nosotros deseamos aceptar ese regalo de salvación que el Señor dio. No porque el Señor lo haya dado, eso significa de que todo el mundo ya está salvo y ya se acabó la cosa. No es así. El Señor te dio un regalo, pero está en cada uno de nosotros si lo queremos aceptar. Es como decirle, yo le tengo un regalo a mi esposa, yo tengo un regalo hacia ella, pero si ella no lo acepta, ¿como quiera lo va a tener? Si ella no lo quiere, o sea, yo se lo estoy dando y ella me dice, no, yo no lo quiero. ¿Quién lo va a tener entonces? Ella, como quiera. No, porque no lo quiso. Pues así mismo es la salvación. El Señor se la está dando a todo el mundo. Se la está ofreciendo a cada una de las personas, a toda la humanidad. Pero está en ellos, está en nosotros, si nosotros la queremos aceptar o no. Si nosotros no la aceptamos, no te vistas, que no vas. Porque entonces no tienes una invitación para el cielo. Dando un ejemplo más de hoy en día para las personas que están en las redes puedan entender un poquito. Si tú no aceptas el regalo de salvación, no te vistas que no vas para el cielo. Tienes que creer en el Señor Jesucristo de todo corazón. Tampoco es decir, sí, yo creo en el Señor y después aquí me voy para la barra y me meto par de tragos y mira a cualquier muchacha que está por ahí. ¿Qué es eso? Se llama ser un cristiano de la boca para afuera. O sea, no solamente es por uno decirlo, de que ya eso mágicamente se convirtió, ya se hizo y ya se acabó, puedo seguir viviendo mi vida. Hay que uno reconocer qué fue lo que el Señor hizo para nosotros poder entender de que nuestra vida entonces, desde ese momento en adelante, tiene que cambiar, no puede seguir de la misma forma. Porque si nuestra vida sigue igual, lo que dijimos fue de la boca para afuera, no fue que lo creímos, fue que solamente nos dejamos llevar por las masas. Rosana. Sí, que el mensaje del Señor al principio fue siempre arrepentidos y creer en el Evangelio, y Juan Bautista también lo dijo. O sea que el creer conlleva arrepentirse de la vida pasada de uno y vivir una vida diferente que le agrade al Señor. Amén. Exactamente. Entender lo que el Señor hizo. Y hermano, esto no es algo que pasa de la noche a la mañana. Para poder entender, como el pastor dice, nuestra mente, que es una mente de mime, un cerebro de mime, como mucho, y quizás cerebro de una bacteria, si tienen algo. Yo diría, para nosotros nuestra mente pequeña, tan finita, tan necia, poder entender lo que el Señor hizo, incluso el mismo Señor tiene que ayudarnos para que nosotros podamos entender lo que Él hizo. Si nosotros pensamos de que por nuestra propia cuenta entendemos lo que el Señor hizo y ya está, se acabó, ya estamos mal. Aquí lo más importante es que si nosotros queremos tener un cambio en nuestra vida, tenemos que confiar en el Señor y tenemos que pedirle a Él que Él nos ayude a poder sobrellevar todas las cosas. Y si aún todavía nos encontramos de que, espérate, primeramente, yo no he creído realmente en el Señor Jesucristo, pues ese es el primer paso que hay que dar. Si uno todavía no ha creído en el Señor Jesucristo,
de todo corazón. O sea, si uno todavía no entiende, el Señor no te redarguye, no sabes. Si has creído en el Señor, pues hay que tomar una decisión. Para luego, entonces tú vas a ver las grandes bendiciones que el Señor tiene. No es una cosa que mágicamente sucede. No es una cosa ay, ¿cómo es que pasaba? Pues no es una varita mágica que tú dices como en Harry Potter, bla, 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 y ¡pum! Se salió. Automáticamente. Es algo que uno tiene que entender, uno tiene que creer de todo corazón. Eso no es algo de que a la noche a la mañana ya me convertí, ya pasó. Sino que el Señor tiene que tocar tu corazón, tiene que abrir tu entendimiento, tu mente, para que uno pueda entender lo que realmente el Señor hizo. Y hermano, mucha gente toman estos pasajes, toman lo que hizo el Señor como algo liviano, como un dato histórico. Y entonces ahí es que vemos en este mundo el gran movimiento de los cristianos en este día, de que dicen, pues el Señor nos salvó, viva, aleluya, amén, sí. Y cuando los miras 5 minutos después, están actuando como cualquier otra persona que no conoce del Señor, hablando malo, mirando las cosas que no tienen que estar mirando, actuando de forma totalmente fuera de lo que dice la palabra del Señor, que un hijo de Dios debe de comportarse. Todas estas cosas, hermano, si el Señor no nos ayuda a poder entender lo que Él hizo por nosotros, por nuestras propias cuentas, nosotros no lo vamos a hacer. Si nosotros queremos entender lo que el Señor hizo, pues hermanos, hay que pedirle sabiduría al Señor. Hay que pedirle, Señor, ayúdame para yo entender lo que tú hiciste. Abre mi entendimiento, abre mi mente, para yo poder entender qué es lo que tú hiciste. Y todavía, si hay alguno que me escucha por las redes sociales y difiere de lo que estoy diciendo, pues envíenos un mensaje. Porque la palabra del Señor es clara. Para nosotros poder ser salvos hay que creerlo de todo corazón. No es de la boca para afuera y ya está. Sino que tiene que haber un cambio en nuestra vida. No es solamente decirlo y ya se acabó. Y hermano, ahora, los que están aquí, todos nosotros que somos cristianos, al nosotros saber todo lo que el Señor hizo, todo lo que el Señor padeció por nosotros, nosotros sabemos que Él nos va a ayudar, que Él nos va a entender a sobrellevar todas las situaciones difíciles que nosotros estemos pasando. Pero ¿qué es la parte importante? Nosotros debemos de mantenernos, ¿qué? ¿En comunión con quién? Con el Señor. Para entonces así poder permitirle a Él que Él obre en nuestras vidas. Dice, es posible que tú sientas en ocasiones que tu dolor es irrelevante para Dios. Estas aplicaciones son para los creyentes. Son para los creyentes. Un creyente, es posible que yo siendo hijo de Dios, piense de que mis aflicciones sean irrelevantes para el Señor. ¿Ah? Es posible que yo pueda pensarlo. Ahora le pregunto, ¿el Señor las tomará como irrelevantes para Él? Como que pues, eso no importa. No. Exacto. Porque pues, somos tan débiles y tan, ¿verdad? Humanos. Somos humanos y nuestra fe falla. Sí, exacto, y dudamos y está dentro de nuestra, pues como tú dijiste, nuestra mente tan pequeña, pero realmente todo lo que pasa en nuestra vida es importante para el Señor. Amén. Roxana. Sí, que me gusta mucho como dice en Hebreos 7, 22 al 25, dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre
para interceder por ellos. Amén. O sea que el Señor intercede por nosotros delante de Dios Padre. Y si tenemos ese consuelo, sabemos que todo le importa, constantemente, sin detenerse, sin dormirse, sin cansarse, Él está intercediendo por nosotros. Amén. Amén. Y lo que acaba de decir Roxana es el segundo punto. Pero en la cruz, la Escritura nos revela otra realidad. Él en la cruz, Él pasó por todos nuestros dolores, por nuestros pecados, para que Él pudiera entender, para que nosotros pudiéramos entender de que Él nos entiende. No sé si me entienden, valga la redundancia. Pero es así, hermano. Y dice, Gerardo, iba a decir algo, perdona. De los pecados, de nuestros pecados, porque aquí dice el pecado de muchos, el pecado. Sí, porque hermano, él llevó el pecado de muchos. No dice los pecados, el pecado. Porque hermano, porque indiscutiblemente para el Señor una mentira, una mala palabra, una acción deshonesta es pecado, es igual, es lo mismo. La maldad de los hombres era mucha, decía no era una maldad, es la Maldad, exacto, en total. el grupo de la maldad, el colectivo, es una forma de, en el idioma tú lo dices así, la maldad, el calor que hace, pero hace calor aquí, hace calor allá, allá son muchos calores. Entonces dice el calor. Ahí dice el pecado en sentido general, pero todo el mundo son parte de pecado. Exacto. Dice la maldad de los hombres. Exacto. Esa palabra coge todo, o sea, todo. En otra parte dice el sufrimiento de Cristo, no fue un sufrimiento, no, pero la usa como una figura de hablarlo. Amén. ¿Contestó su pregunta? Sí. Y dice acá, la última parte dice, en la cruz descubrimos el verdadero carácter de Dios, su amor sufrido y sacrificio, su gracia soberana y su anhelo de acercarse como Salvador a las personas pecadoras. Aquí vemos, hermano, el gran amor que el Señor tuvo para nosotros, la máxima expresión de amor. Dio su vida por personas que no lo merecían. Exactamente, el amor más perfecto. Ahí lo mostró el Señor Jesucristo hacia nosotros. Ahora, nosotros como hijos de Dios, ¿qué debemos de hacer? Seguir ese amor, pero ¿qué? Tenemos que ser como un espejo. ¿Qué hace un espejo? Refleja. El espejo refleja. Tenemos que nosotros reflejar. Si somos hijos de Dios, ese amor va a estar en nosotros. Ese amor nosotros tenemos que reflejarlo como un espejo hacia las demás personas, para que las otras personas puedan llegar ¿a qué? A Cristo a través de nosotros. Hermanito, hasta aquí nos ha traído el Señor. Si hay alguna pregunta, duda del estudio, Gerardo. Sí, esa es una parte importante. Imagínense, voy otra vez con los nenes míos. Los nenes míos en el cuarto de ellos tienen en el closet, las puertas son espejos, desde el piso hasta el techo. Pues así lo hicieron en la casa. Pero no me molesta. Pero son espejos. Tú lo vas a ver. Si yo me paro de la cintura mía hacia arriba, limpiecito. De la cintura para abajo, lleno de manchas. Pero los nenes, páguele, lo van marchando. Cuando van a abrir el closet, ellos no cogen por la esquinita, ellos cogen por el mismo medio. ¡Ja! Las manos llenas de comida, grasa, vieja, de cuánta cosa hay, hasta después de caquitas si ellos están muy curiosos ese día. Pues hermano, nosotros somos un espejo. Como dijo Gerardo, ese espejo tenemos que limpiarnos todos los días. Si nosotros somos cristianos,
Si no somos cristianos, olvídate que ese espejo va a estar manchado hasta más no poder. No se va a ver, no te vas a poder ver si, aunque te pongas aquí. No va a haber ningún reflejo. Ahora, lo que quería decirle es, ese espejo que somos nosotros, que tenemos que reflejar el amor del Señor hacia los demás, ¿cómo nosotros lo podemos limpiar? Orando, obedeciendo al Señor, manteniéndonos en comunión con Él todos los días. De esa única forma, santificándonos cada día más, apartándonos de este mundo y cada día más seguir los caminos del Señor. Esa es la única forma que nosotros tenemos para poder mantener ese espejo lo más limpio posible, para que las otras personas puedan ver el reflejo de nuestro Señor Jesucristo. A través, exactamente, como dijo Rosana, a través de la palabra del Señor. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? Pues hermanito, el próximo domingo vamos a la sección número 6. Seguimos en el mismo tema. Cuando la vida se pone difícil, grandes preguntas sobre el dolor y el sufrimiento. La sección, ¿de dónde viene el consuelo? Febrero 16. El texto bíblico va a ser 2 de Corintios 1. Le hace el capítulo completo para que tengan todo el contexto del estudio. Pues hermanito, si no hay ninguna duda ni una pregunta, vamos entonces a ponernos de pie en oración para seguirle el culto. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, una vez más por este día y por todas las bendiciones que tú nos das, mi Señor. Bendiciones que a veces nosotros no las merecimos, pero por tu gracia y tu amor tú nos las das, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor, a todos los que estamos aquí, que si somos cristianos, mi Señor, poder siempre reconocer tu gran bondad, tu gran amor hacia nosotros, mi Señor, que nosotros no lo merecemos, pero por tu amor tú nos lo brindas, mi Señor. Padre amado, ahora también te pido que tú te quedes con nosotros en este culto. Ayúdanos, mi Señor, a siempre glorificar tu nombre, mi Señor, a siempre estar pendiente de qué es lo que tú tienes para nosotros en cada día, mi Señor. Ayúdanos a que no nos afanemos, sino que nosotros estemos confiados desde que nos levantamos hasta que nos acostamos a dormir, que estemos confiados de que estamos haciendo tu voluntad, mi Señor. Padre amado, ahora te pido también que tú te quedes con nosotros en el resto del culto y que tú te lleves la gloria y la honra cada vez que nosotros estemos aquí en tu casa, mi Señor. Te pido todo esto, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.